Shalom, bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones. Un gusto de decirles esta mañana con la palabra que el Eterno nos va a entregar. Y estamos transmitiendo en vivo para las personas, para los amigos y para los miembros de la Keila también. Y bueno, les damos la bienvenida y esperando que la palabra del Eterno hoy, como siempre, nos ministra, nos ayuda, nos sostiene, se nos revela la palabra, porque nos va a ayudar muchísimo la palabra, para que se nos revele de lo que Él quiere para los tiempos proféticos que estamos viviendo. Vamos a hablar de lo que conocer el ser humano nos permite ejercer nuestro ministerio. ¿Qué hay en el ser humano? Lo vamos a conocer por la Escritura. Es importante. Pero antes de introducirnos en la Escritura, vamos a hacer como hacía Yeshua. Él colocaba metáforas, él sabía utilizar lo que era la comparación. Entonces, vamos a hablar un poco colocando una figura de comparación para que podamos entender la magnitud de lo que vamos a explicar y de lo que vamos a enseñar. Porque eso no solamente va a permitir ejercer un ministerio, sino que permite conocer la familia, conocer los vecinos, conocer las personas que están bajo tu cargo, en una empresa, en una escuela, porque vas a conocer al ser humano. Es importante conocer al ser humano. Mire, se habla de muchas cosas, menos de conocer al ser humano mediante aquel que lo creó. No se conoce. Todos los problemas de la humanidad, todo lo que estamos viviendo, todo lo que está ocurriendo es porque precisamente no se conoce al ser humano. ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es la condición del ser humano? Entonces vamos a poner primero una metáfora. Vamos a suponer que hay un joven que se acaba de graduar de bachillerato, como muchos ahorita se están graduando, y uno de esos muchachos quiere estudiar medicina. ¿Verdad que sí? Como muchos van a querer estudiar medicina. Él va a ir a la universidad a estudiar medicina. Y por supuesto le van a dar muchas materias. Pero hay una materia obligatoria para alguien que va a estudiar medicina. ¿Cuál sería esa materia? ¿Cuál? Anatomía. Definitivamente. La anatomía del cuerpo le van a enseñar toda la anatomía del cuerpo. No solamente teóricamente, sino que lo van a llevar con una persona que falleció, le van a hacer autopsia, le van a decir: este es el corazón, estos son los pulmones, aquí están los órganos, estas son las venas, estas son las arterias, aquí están los ojos, aquí está el cerebro. Y si va a ser en médico cirujano, peor todavía, o sea, peor, no es una expresión, o sea, más fuerte todavía. Va a tener que ver todas las anatomías. Ahora imagínese usted que usted tiene un problema y hay que operarlo. ¿Qué espera usted del cirujano que lo va a operar? ¿Qué esperaríamos nosotros de ese cirujano? Que conozca el cuerpo humano. Porque si él lo va a operar y lo abre donde no lo tiene que abrir, ¿qué pasa? Imagínese usted. ¿Y ha pasado eso? Sí. Le han cortado un órgano, lo han dejado peor lo iban a operar de algo y salió peor de lo que lo iban a operar. ¿Por qué? Porque la persona tuvo un error humano, porque no conocía bien el cuerpo humano, no conocía bien la anatomía humana y hizo el error. Entonces, un cirujano, un médico tiene que conocer el cuerpo humano, tiene que saber exactamente dónde están todas las cosas en la anatomía del cuerpo humano. Hay unos médicos específicos, por ejemplo, está el médico forense y el patólogo. El médico forense es el que sabe de qué causa murió una persona, o por lo menos él sabe también si fue agredido, si fue violado. Una persona que es abusada, ¿a dónde lo lleva? Al médico forense. Y el médico determina y dice: sí,
Y también dice no, porque Él sabe todo lo que es el cuerpo, dónde se inflama, por qué se inflama, todo lo sabe. Y si alguien murió, Él dice, murió por esta causa. ¿Y por qué Él sabe eso? Porque tiene un conocimiento perfecto de qué? De la anatomía del cuerpo. Y el médico patólogo, él sabe de dónde vienen las enfermedades, por qué vienen las enfermedades, qué enfermedades tienen, te diagnostica cuál es la patología que tiene, cómo se debe curar, por qué se causó esa enfermedad. Y todo eso lo saben ellos, tanto un médico cirujano, un médico patólogo, un médico forense. ¿Por qué saben ellos todo eso? Porque tienen un conocimiento perfecto de qué? Del cuerpo, de la anatomía del cuerpo. Ahora, hoy nos vamos a graduar nosotros de médicos cirujanos, de médicos patólogos y de médicos forenses, de la anatomía del ser humano espiritual, para conocerlo. ¿Por qué le pasa? ¿Por qué hace lo que hace? Porque entonces eso nos evitará problemas al tratarlo. Y dentro de eso la cultura religiosa tiene mucha culpa. ¿Por qué? Porque ha querido tratar muchas veces algo de una manera que desconoce absolutamente al ser humano. Y han aconsejado cosas que no tienen nada que ver. Y han dicho cosas que no tienen nada que ver. Y han tratado problemas de la manera que no se debía tratar. ¿Por qué? Por desconocimiento de la estructura del ser humano. Sí me expliqué, como profesor. Me hice explicar. Ya tiene la idea en su cerebro instalada, ¿verdad? Ya lo entendió. Sabe para dónde vamos. Sabe lo que es. Ahora vamos a la medicina de Torah. Vamos a la universidad de la Torah. Ahí los médicos enseñan, sus médicos catedráticos. Aquí los catedráticos son maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, profetas. Todos los 5 ministerios. Entonces vamos a empezar. Busque allí, vamos a empezar. Busque allí Proverbios 27. Mire lo que dice aquí. Proverbios 27, 19. Como en el agua, el rostro corresponde al rostro, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Usted va al agua y mira en el agua, que por efectos de la luz se convierte en un espejo. Vamos a hablar de un espejo. Usted se va al espejo y el espejo no miente, lo muestra a usted. ¿Qué está mostrando al hombre? Así como el rostro del hombre corresponde en el agua al rostro del hombre, así el corazón del hombre al del hombre. O sea, aquí no hay nada que esconder. Todos somos seres humanos. ¿Por qué yo puedo entender al ser humano? Porque yo soy ser humano. Yo no soy gato, no soy perro. Soy ser humano. Yo entiendo al ser humano. ¿Por qué entiendo sus dolores? Porque el Señor dice que Él nos entiende a nosotros no como Dios, sino como Yeshua, el Hijo del Hombre. Porque Él dice que Él nos entiende a nosotros en nuestras debilidades. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él puede socorrernos a nosotros. ¿Por qué Él puede socorrernos a nosotros? Porque Él como hombre lo padeció y lo vivió. Por eso es que Él puede hacerlo. Como hombre. Como hombre te puede entender. Porque fue ser humano, es ser humano. Y es Dios a la vez, por supuesto. Pero como Yeshua fue hombre aquí, fue tentado en todo. ¿Por qué Él te puede entender cuando eres tentado? Porque Él fue tentado. ¿Por qué Él puede entender cuando a ti te duele el cuerpo? ¿Alguien aquí va a saber de dolores? Si alguien aquí sabe de dolores, ¿quién es? Yeshua. Váyale a Isaías 53 para que vea que Él sabe de dolores.
Cuando a ti te duele, Él dice, sí, mi hijo, yo sé que te duele. Y yo sé cómo te duele. Y yo sé también por qué te duele. Y te socorre. Y te ayuda. Entonces, es un conocimiento del ser humano. Eso nos va a ayudar a nosotros con el matrimonio, eso nos ayuda a nosotros con la crianza de los hijos, eso nos ayuda a entender a nosotros, a nuestros padres. Porque a veces hay padres que maltratan a sus hijos, pero a veces hay hijos que maltratan a los padres. Yo siempre he dicho esto, hay padres que no se merecen los hijos que tienen, y hay hijos que no se merecen los padres que tienen. Hay hijos que salen buenos, y los padres que tienen, Dios de la vida. Y hay padres que son buenos, y los hijos que tienen, no se entiende eso. Eso no se entiende, pero así es. Y Salomón medita sobre esas cosas. Él dice, vi príncipes a pie y gente, mendigos a caballo. ¿Quién entiende eso? Nadie. Eso es para que usted vea lo incongruente que puede ser las cosas con el ser humano. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, para que lo entendamos. Vamos a buscar, estamos estudiando anatomía espiritual. Juan 2. Vamos a buscar Juan 2. Vamos a leer algunos textos para que el Señor nos ayude. Juan capítulo 2. Vamos a ir al maestro. Nuestro maestro, el que nos enseña. Él lo revela todo. Dice aquí, Juan 2, versículo 23. Juan 2, versículo 23. Búsquelo con tranquilidad allí, los que están en Facebook, los que están acá. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de Pesaj, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Él está en Jerusalén y llega el tiempo de Pesaj. Y haciendo él las señales, los milagros, muchos creyeron en él, creían en él, veían las señales y creían en él. Porque una de las cosas de la parte hebrea es que le gustan mucho las señales, caminan por señales y creen a las señales. No todos creían a las señales, pero está en Pesaj. Y en esa fiesta de Pesaj, ¿qué iba a pasar con Yeshua? Iba a morir. Él iba a ser sacrificado. Estaba en plena fiesta de Pesaj. Y muchos creían en él. Y entonces Yeshua dice, pero Jesús mismo, escuche bien, Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y nosotros, que somos mejor que Jesús, nos fiamos del ser humano. Imagínense ustedes. Nosotros no nos podemos fiar del ser humano, porque no tiene al Señor muchas veces. Muchos de los problemas que pasan con el ser humano es por incautos. Dice, porque conocía a todos. Los conocía. ¿Alguien le podía decir a Yeshua algo del hombre? Si lo conocía, si él lo creó. Lo conocía. Y como los conocía, ¿qué hacía? No se fiaba de ellos. Ay, todos estamos creyendo, aquí todo chévere. Y eso yo sé, no me fío. No me fío de ellos, porque yo sé lo que hay en ustedes. Dentro de un ratico me van a estar clavando en un madero para que se cumplan las profecías. No porque ustedes, sino por la profecía. Pero ustedes me van a llevar allá y me van a clavar en el madero. Eso es lo que hacen los hombres.
Esta palabra como es muy, no es muy profética, pero es necesaria. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Por qué está pasando todo esto que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que hay en el hombre? Esas muertes y todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Por la condición del hombre. Y el Señor dice, yo sé lo que hay en el hombre. La pregunta es, ¿qué hay en el hombre? ¿Qué hay? Maldad. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué más? Contienda, ira. Pues vamos a hacer un inventario de qué es lo que hay ahí. Empezamos. Es malo, maldad. Cayó, pecó, se separó, entró en la esencia satánica en el hombre, se separó del Eterno. Es tan malo, quedó tan malo el ser humano, que ¿qué tuvo que hacer el Señor con Adán y Eva, como se escribe allí? ¿Qué tuvo que hacer el Señor con ellos? Sacarlos del huerto, tuvo que sacarlos. Maldad, rebeldía, hay rebeldía en él, deslealtad, el ser humano es desleal, es malo. Después que cayó, después que lo saca, todo eso quedó en él. El ser humano es desleal como él solo. Y si es desleal, termina siendo traicionero. Tiene traición, como Judas, que traicionó a Yeshua. Estamos conociendo la anatomía. Estas son las venas, estas son las arterias, estos son los huesos. ¿Están viendo las arterias y las venas? Entonces usted tiene que decir, el ser humano, sí, aquí voy, es desleal, es traicionero, es malo. Aquí está la vena de la maldad, aquí está la aorta, aquí están las arterias, aquí está el hueso de la traición, aquí está. Ya yo sé dónde voy a cortar. Cuidado ahí, porque en ese lado está el hueso de la traición. Y tiene el corazón malo, podrido. Vamos, ¿y quién está operando? El Eterno, y con él sus ministros operando. Aquí está, consejería. No, lo que pasa es que aquí está, ¿ves? Lo que pasa es que tiene maldad. Es brollero, es chismoso. Tiene el corazón dañado. Es desagradecido. Ser humano sin Dios es desagradecido. No agradece nada. Por eso es que el Señor dice, sed agradecidos. Porque Él nos amó y Él nos salvó y Él nos perdonó. Es infiel, contumaz y rebelde. Salmo 78. Cuando el Señor instruye en Torah, quita del hombre lo contumaz, lo rebelde y lo infiel, porque dice que no tenía un corazón fiel para con Dios. Entonces la Torah, la palabra, empieza a trabajar para que el hombre se le sea quitado todo esto. Lo contumaz, lo rebelde. Es contumaz, estás operando, es contumaz, es rebelde, es infiel. Es infiel con la mujer de su pacto, es infiel con Dios. Eso es el ser humano. Y con ese ser humano es que tú tienes congregaciones, y con ese ser humano es que tú tienes una empresa. Tú dices, el Señor me dio un negocio, sí, y monté una visión de una empresa, sí, tremendo. Y ya monté, ya compré los aparatos, tengo todo, sí, ¿verdad? Y va a prosperar, y está prosperando, ya tengo todo, y montas la empresa. Sorpresa, tienes que contratar gente.
Y esa gente es la que viene. Entonces ya el problema no es la empresa. El problema ahora es que tiene 100 empleados matándose unos con otros. Si usted quiere, vaya a una escuela y vaya a una reunión de consejo docente para que usted sepa lo que es sabroso. Con seres humanos, con personas, o en una misma familia, en una empresa, en una iglesia, en donde usted quiera. Trabajamos todos, estamos todos relacionados con seres humanos. Y esta es la condición de los seres humanos. Seguimos. Hay infidelidad, hay ambigüedad, es ambiguo. Un 10 sí, otro 10 no. La esencia que Satanás le puso al hombre es asesino, homicida, porque él es homicida. Y el Señor dice que cuando yo aborrezco a mi hermano, ¿qué soy? Homicida. ¿Qué hizo Caín con Abel? A su hermanito del alma, ¿qué hizo? Lo mató. ¿Y por qué causa lo mató? Dice en la carta. Porque era del maligno. Y por eso lo mató. No era del eterno, era del maligno. Esa era la condición. Entonces, tenemos un hombre que tiene unas condiciones terribles, que lo estamos conociendo, que Yeshua dice, Yeshua es el que nos dice a nosotros, yo conozco, yo los conozco. Y al conocerlo, ¿qué dice? No me fío. Y al conocerlo, ¿qué dice Yeshua? Yo no me fío. Y Yeshua no se fiaba de ellos porque sabía y los conocía y sabía lo que había en ellos. Lo repito, dice aquí, mira el texto. El día que yo descubrí este texto, yo trabajo muy bien con los seres humanos. Yo los conozco. Me conozco yo y conozco los seres humanos. Yo he trabajado con gente difícil de carácter, difícil de temperamento, de carácter. Y el Señor nos enseña a nosotros a ser diplomáticos, nos enseña a nosotros a dar amor, nos enseña a nosotros a dar la palabra, la instrucción, para poder rodear a esa persona con la palabra. Porque yo conozco lo que hay en el ser humano. Porque Yeshua te dice que es lo que hay en el ser humano. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? No es de vuestras pasiones. El hombre, entre hombre y hombre, ser humano, es una guerra permanente. Hay algo también, el celo. El ser humano es celoso. Envidioso también. De eso estamos siendo deslastrados. Y de eso estamos siendo deslastrados. ¿Y para qué estamos haciendo la radiografía? Para que cuando tú vayas a trabajar con el ser humano sepas a qué atenerte, porque si no lo terminas odiando. Porque como el cirujano está operando y tienes que saber la condición del ser humano, porque terminas odiándolo o terminas agrediéndolo por causa de su condición. ¿Sí me explico? Pero eso es lo que hay. Ahora vamos a hacer el trabajo como Yeshua hizo su trabajo, murió en la cruz, pero no se fiaba de ellos. Eso es lo que dice el texto. Ahora, yo no sé si tú te quieres fiar del ser humano. Ahora, si tú sabes más que Yeshua, fíjate del ser humano para que veas lo que te puede pasar.
Eso es necesario para llevar ministerios, pastorado, de profeta, de apóstol. Eso es necesario para ser padre. Eso es necesario para ser hijo. Porque a veces, miren, le voy a decir algo. El elemento fuerte para las depresiones en los muchachos, en las personas, ¿sabe cuál es? La decepción. El ser humano en esta condición te decepciona. Tus padres te decepcionan, tus hijos te decepcionan, y por eso viene la depresión. Pero Yeshua, cuando tú le das tu vida al Señor, no importa quién te decepcione. ¿Y sabes por qué el ser humano te va a decepcionar? Porque está en esta condición. ¿Sabes qué es triste? Que tú te casas, tienes un hijo, lo crías, lo llevas a grande y después él te da dos golpes y se va. Y te dice, yo no te necesito. Yo soy autónomo. No me interesa. Nadie te mandó a parir. Y nadie te mandó a parir. Entonces aquello te decepciona. ¿Sabes qué es triste? Que tú estés en una empresa 20 años y te manden con las manos vacías, como muchas veces hemos salido. Eso te decepciona. Yo estuve en empresa donde salí, trabajé 4 o 5 años, y cuando salí, como Jacob y Labán, y el Señor le dijo, cuidado te metes con Jacob, porque es profeta, le dijo. Y Jacob se lo dice, si el Señor no estuviera entre tú y yo, tú me mandas con las manos vacías. Ese es el hombre. Ese es el ser humano. Es capaz de mandarte con las manos vacías. Es capaz de decepcionarte. A veces tú eres el hijo y tus padres te decepcionan. Tú dices, pero si yo soy un buen hijo. Y te decepcionan eso. Mira, pero si estoy entregando todo, estoy dando todo. Soy un buen hijo, trabajo, hago las cosas de la casa y no hay manera de agradarlo. No hay manera de agradarlo. A veces no hay manera de agradar al hijo. A veces no hay manera de agradar al padre. ¿Por qué? Por su condición de malo, de ser humano. Por su estructura, por su anatomía. Y vengo yo a operar sin conocer eso. Lo mato. Vengo yo a operar. Entonces no sé qué es malo, lo mato. Se me queda en la mesa de operación. No sé qué es envidioso, lo mato. Porque desconozco la anatomía de la condición del ser humano en el mundo espiritual. Porque tiene que venir a Yeshua para que cambie todo eso. Esa es una. Pero conociéndolo yo sé hacer el trabajo. Como padre, como ministro, como compañero de trabajo. Si alguien tiene una empresa, deje de dar talleres motivacionales y dé una charla de Torah. Empieza a incluir sus empleados con Torah para que se le acabe el chisme, el brollo, la guerra, el pleito. Empieza a enseñar Torah en la casa. Empieza a enseñar Torah en la congregación. Hay congregaciones donde no se enseña Torah. Lo que se enseña son mensajes motivacionales y la Torah no está por ningún lado. Pero esa congregación es una guerra. Claro, están los seres humanos. Es una batalla. ¿Razón? Hay seres humanos. Fíjate lo que dice Corintios. Primera de Corintios. Esto nos está enseñando a los ministerios a trabajar. Primera de Corintios 1. Vamos a ver aquí. Vamos a ver qué dice Corintios.
dice Pablo en Corinto. 1 desde el 18. Fíjense. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Fíjense, ¿el qué? El disputador. El que contiende. Pero hay una palabra en Isaías 58 que dice: para contiendas y debates ayunáis. Una de las bases del enemigo es el pleito, la disputa, la confrontación. Y nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos nosotros con el Señor nos da una cátedra a nosotros. ¿Sabe de qué? De diplomacia. Los diplomáticos, los embajadores son diplomáticos. Yo no puedo decir las cosas, a veces las tengo que decir fuerte, a veces no, a veces con los seres humanos hay que ser muy diplomático. Yeshua le decía yo: ay, sí, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y se les reía. Usted ve a Jesús trabajando y ve lo diplomático que era. Enseñaba, confrontaba, pero a veces era muy diplomático. A veces tenemos que ser diplomáticos. ¿Por qué? Porque una de las armas del enemigo es la contienda. Y dice la palabra que la blanda respuesta calma la ira. ¿Cuál ira? La ira que está en medio de una ¿qué? De una disputa, de una contienda. Para contiendas y debates ayunáis. Se debate, se pelea. Entonces en esos debates y en esas peleas, y el disputador de este siglo está: yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y allá va el pleito. Los matrimonios: yo tengo la razón, yo tengo la razón. Entonces tú dices: sí, está bien, tú tienes la razón. Pero tú sabes que no la tienes, pero empiezas a ser diplomático, a ver cómo resuelves eso, cómo el Señor te direcciona. Y al otro día, la persona que está en disputa, en contienda, en golpe, te dice: es verdad, discúlpame, es verdad, tú tienes la razón. Porque el Señor lo hace reflexionar. Pero si yo le doy rienda suelta a la disputa y a la confrontación, allá va. Como a veces hay que tomar decisiones, sí, pero el Señor te guía y te dice en qué momento hacerlo. Hay momentos que no hay diplomacia, hay momentos de decisiones, en medio de las disputas, en medio de los conflictos. Hay que hacerlo. Y dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la proclama, de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Cuando los judíos pidieron señales, ¿cuál señal les dio Yeshua? Dice: danos señal. Y Yeshua diplomáticamente dijo: no hay señales. La única señal que yo les voy a dar es la del profeta Jonás. Que así como estuvo 3 días en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre. Esa va a ser la señal: mi muerte y mi resurrección. Y a los griegos y los romanos, todo el mundo está fundamentado en la teoría griega, en la ideología griega y romana, de sabiduría humana. Y el Señor dice que Él trastoca esa sabiduría totalmente con la proclama de la palabra y del Evangelio. Para ellos esto es locura. Dice: están locos, porque no conocen al Eterno. Cuando tienes la experiencia de aquel que te amó, de aquel que te salvó, diremos como el ciego: dinos cómo es que. Y dice: no, yo no sé nada. Yo no sé Torah, yo no sé nada, yo no sé del templo, yo no sé de nada de eso que ustedes están diciendo. Yo solo sé una cosa: que yo era ciego y ahora veo.
Más nada. El que tenga esa experiencia, ¿quién le van a refutar con sabiduría ni nada de eso? Yo solo sé que yo cuando tenía 20 años, 22 años, yo estaba en una depresión, un joven de 20, 22, 23 años, dispuesto a morirse y que Él me salvó. Eso es lo único que yo sé, más nada. A mí no me pueden quitar eso. A mí no, nadie me va a poder quitar eso. Nada de lo que venga, nada de lo que enseñe. Lo único que yo sé es que Él me amó y me salvó, nada más. Y que Él fue el que me amó, y que Él fue el que me salvó, y que Él es mi redentor. Eso es lo único que yo sé. Nada más. Ante eso, ¿qué argumentos se pueden dar? Yo era ciego y ahora veo. No, pero es el día sábado, es el lunes, tenías que venir el lunes para que recuperara la. Imagínense usted, yo era ciego y ahora veo, ¿qué puedo hacer? Ahora veo. Y era ciego. ¿Qué argumento le podían dar a ese hombre? ¿Qué sabiduría le podían dar a ese hombre? ¿Quién le iba a explicar eso? A veces así estamos nosotros. Cuando Él se manifiesta, todo se cae. Todos los argumentos, toda la sabiduría, toda la cháchara, todo se cae. Porque esa experiencia no te la quita nada. Cuando tengas encuentro con Él, no importa si tu papá te decepciona, si tu mujer te decepciona, si tu esposo te decepciona, si el gobierno te decepciona, si Maduro te decepciona, si el mundo entero te decepciona, no importa. Porque vas a conocer al ser humano, pero lo vas a conocer a Él. Y conociéndolo a Él, y nadie decepcionándote, nunca entrarás en depresión. Nunca. ¿Sabes por qué entras en depresión? Porque el ser humano te decepciona. Y tienes tu confianza puesta allí. A ver, tienes la confianza puesta en el ser humano que es traidor, asesino, malo, rebelde. Y si tienes la confianza puesta allí, ¿qué crees tú que va a pasar? El Señor dice que Él extendía sus manos. Dice, me cansé de extender mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictor. Qué terrible. Y tú quieres a la persona, mira, rebelde y contradictor. Tú le dices azul y él dice verde. El Señor te dice amor, amor, amor. Y tú dices odio, odio, odio. Coré contra Moisés, contra Aarón. Y tú dándole, y el Señor dice, te extendí las manos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. Ahí donde dice Pablo, os ruego. Pablo le dice al ser humano, os ruego por las misericordias de Dios. Es un ruego a un ser rebelde y contradictor. A un ser que no quiere ser salvado. Y ese es el que tienes tú en la empresa. Y esos son los que tienes tú en la familia. Y esos son los que tú tienes en la congregación. Y esos son tus clientes. Y ese eres tú. Y soy yo. Porque tú y yo estamos en ese mismo potestad. Entonces dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Yeshua, a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos es un tropiezo, porque no lo aceptan. Y para la sabiduría del mundo es una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. O sea, si por casualidad que no lo tiene, si Dios tiene algo insensato o débil, imagínese usted a Dios todopoderoso, pero vamos a suponer
Es una metáfora que él está colocando. Vamos a suponer que él tiene un detallito de debilidad o de insensatez. Entonces, esa insensatez es más fuerte que los hombres. Esa insensatez es más sabia que los hombres. Imagínense usted eso. Es más sabio que los hombres. Que todo esto que está aquí. Lo débil de él. Ahora imagínense lo fuerte. Si lo más débil de Dios es más sabio que nosotros, imagínense cómo será lo más fuerte de Dios. O la cordura de Dios, o la sensatez de Dios. No, nosotros no llegamos ahí. Teniendo a Yeshua, pasamos la vida tratando de estudiar y de tenerlo a Él para ver si llegamos a lo. Teniéndolo a Él, imagínense usted no teniéndolo. Siendo malo, contradictor, rebelde, destructor, ¿qué vamos a llegar? Y a ese fue el que el Señor dijo que lo amó y murió por él porque lo amó. Así en esa condición. Nos amó estando muertos en delitos y pecados. Así fue que Él nos amó. Él no nos amó ahorita. Él te amó a ti y a mí cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Aquí está el muerto en delitos y pecados. Aquí está el ser humano muerto en delitos y pecados. Y Dios lo ama para salvarlo. Pero yo soy el que voy a operar. Como desconozco su anatomía espiritual, a lo que yo le meta el bisturí donde no es, lo mato. ¿Me explico? Porque yo tengo que conocer su anatomía, que está muerto, que es traicionero, que es desleal, que es infiel. Yo lo conozco, yo sé lo que es. Entonces, sabiendo yo lo que es, Él a mí no me va a decepcionar, porque yo sé lo que es. Pero ni me va a decepcionar, ni me voy a fiar de Él. Lo que voy a hacer es el trabajo que Dios me mande a hacer con Él. Porque si hago ese trabajo sin el Eterno, Él me decepciona y me va a traicionar. Y va a ser desleal conmigo. Y cuando Él me traicione y sea desleal conmigo, ¿qué voy a hacer yo? Se me va a llenar la vida de raíces de amargura. Y entonces ya no van a ser uno, ahora vamos a hacer dos. Por desconocer, por querer dármela de médico sin haber estudiado la anatomía del ser humano. No, me gradué de médico. ¿Y dónde te graduaste? En tal lugar, en esto que están haciendo. Sí. Y tú no sabes que tú puedes matar a una persona con una mala praxis médica, chico. Esto no es cualquier cosa. Ezequiel 36, 26. Él dice que Él va a quitar el corazón de ¿qué? De piedra. Va a dar un corazón nuevo. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Quitar el corazón de piedra. ¿Qué tiene el corazón de piedra? Todo esto que hemos visto. Y dice, y poner un espíritu nuevo. Entonces, cuando tú haces ese trabajo, ni te fías del hombre, ni te deprime, ni te trae depresión, ni te trae decepción, sino que tú lo que vas a hacer es el trabajo. Y hay momentos en que vas a hacer el trabajo con ese ser humano, como hay otros que el Señor te dice, deja eso, aléjate de allí, ahí no tienes nada que hacer, eso no tiene vuelta atrás. Y el Señor te dice, vete, no lo busques más. El Señor te dice, como Samuel con Saúl, ¿qué le dijo? No me ores más por Saúl. ¿Por qué lloras por Saúl? Yo lo deseché. Yo deseché a Saúl. ¿Ya tenía previsto a quién? A David. Listo. Hay momentos en que vas a hacer un trabajo y hay momentos que el Señor te va a decir, ya, yo conozco a ese ser humano, yo sé lo que hay ahí no hay retroceso. Arranca, ve te encomiendo hacia otro lugar.
Porque el Señor conoce al ser humano, sabe lo que es. Mire este texto. Vamos a leer este texto que nos da mucha revelación. Isaías. Mire Isaías. Isaías es 5. Escúcheme bien esto para que usted entienda. Isaías 5, versículo 1. Dice: ahora cantaré por mi amado. El cantar de mi amado a su viña. Fíjense, es un campo. A su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. ¿Quién es ese amado? Yeshua. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Fíjense, le quita las piedras, la planta de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar del agua para todo lo que necesita. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Él esperaba que diese uva y dio uva silvestre. O sea, esa uva no es la que tiene que dar. Pero él está haciendo todo el trabajo. Entonces tú estás haciendo el trabajo, tú quitas la piedra, tú le pones todo a ese ser humano, y tú lo buscas, y tú lo llamas, y tú oras por él, y le quitas las piedras, le pones las vides escogidas, le das la palabra, le pones una iglesia, le pones un aire acondicionado, le pones todo, le pones el lagar, le das de beber, la poda, le echas fertilizante, le das todo y resulta que te da uva silvestre. ¿Desde qué condición? ¿Desde cuál condición? Desde la condición del ser humano. No da fruto. Y tú haces todo y no da fruto. Y dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Ahora viene el juzgar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Juzga entre mi viña y yo. Y le dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Pregunto, ¿qué más se podía hacer? ¿Qué más? O sea, hice todo, operé, hice todo lo que tenía que hacer. Él dice: ¿qué más podía hacer yo a mi viña? ¿Qué más podía hacer? Dice el Señor. Imagínese usted el Señor diciendo: ¿qué más podía hacer yo? El Señor. ¿Qué más podía hacer yo a mi viña? La despedregué, la planté con vides escogidas. O sea, lo que plantó era escogido. Les coloqué agua, los amé, les di todo. O sea, que hizo todos los pasos. Todos los pasos. Como para estar seguro de que tenía que dar No hay más buena nada. uva. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para que me dé vides, uvas. Y lo que da es uvas. Y entonces el Señor dice, la pregunta es: ¿qué más podía hacer? Ya vamos a ver qué más fue lo que él hizo. Dice: ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Por qué razón? Dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado. Ahora viene el proceso, porque dice que la poda y todo eso. Le quitaré su vallado, será consumida. Le quita el vallado, la protección, porque no está dando el fruto que tiene que dar. Le quita el vallado. Y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Cuando nosotros damos fruto, eso es lo que espera, eso es lo que pasa. Entonces viene el enemigo, ese ser humano bueno que te describió ahorita, viene a pisarte, a destruirte. Y dice: y haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Entonces se acaba la poda, que el Señor te podaba y te podaba y te podaba,
Y te podaba, y tú jugando, y te podaba, y el hombre, malo, 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 y el Señor te podaba a ver si daba fruto. Llega un momento que no hay más poda. Y no hay más cavar. Como le dijo el hombre a la higuera. Dijo, mira, corta la higuera. Dice, no, le dice, pero un momentico, vamos a cavar, vamos a echarle agüita, a ver si da fruto. Si da fruto, bien, y si no da fruto, la cortamos. Pero vamos a hacer primero el trabajo. Entonces, hay que hacer primero el trabajo. Pero aquí llegó un momento que el Señor dijo, no más corte, no más poda, no me quieres, no me miras, no estás pendiente de mí, estás viviendo la vida que tú quieres, te he llamado, te di un don, y tú nada. Se acaba la poda, se acaba el cavar, y allá viene el desastre. No porque Dios quiere, sino porque no das fruto, por la condición de ser humano. Dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. ¿Y qué dijo el Señor allá? Que lo que le iba a producir al hombre de espinos y cardo en Yeshua, si nosotros nos tomamos del Señor, ese juicio está quitado de nosotros. Pero nosotros al dejar de dar fruto, si el Señor quita el vallado, ya no se puede, ya no hay más nada que hacer, empieza a crecer el espino y los cardos. Y eso significa, ¿saben qué significa eso? Usted pasa por una casa donde están los espinos y están los cardos y crece la maleza y está el desastre, ¿sabe cómo se llama eso? Abandono. Fuiste abandonado. ¿Por causa de qué? De que se te hizo todo lo que se tenía que hacer y no se da fruto. Y les digo algo, y los seres humanos se cansan de eso y Dios también. Y Dios también. Y los seres humanos hacemos eso y llega un momento que nos cansamos y decimos, ok, adiós. No más. Porque hiciste todo por la viña. Ciertamente la viña de Jehová, sigo, pero termino el 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo, los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre él. Miren todo lo que se detiene. Dice, aún a las nubes mandaré. Llueva en todos lados menos él. Y entonces tú dices, ¿pero qué pasó? Si yo producía 10 millones, ahora no produzco ni uno. Claro, no hay lluvia. Le dijeron a la nube que se te quitara de ti, porque se cansaron de podarte, se cansaron de buscarte, se cansaron de hablarte, se cansaron de decirte, tienes un don, tienes un llamado. Para mí el don es lo más de la vida. No hay más nada que hacer, en mi caso. Pero si te dieron un don, te dieron la vida y nada. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Esto es lo que está hablando de la viña. ¿Quién es la viña? En Jerusalén, Israel, Judá. Y esperaba juicio y aquí vileza. ¿La vileza de dónde sale? Del ser humano sin Dios. Vil. Y dice justicia y aquí clamor. Lo que está pasando en el mundo, él está esperando justicia. ¿Y qué hay? Clamor. Y él va a venir en contra de esto, de lo que es el clamor, porque él lo que está esperando de nosotros es justicia. Y está esperando juicio y justicia, como Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos que guarden justicia y juicio. Así somos los seres humanos.
ministros, muchas veces ministros, han dado la vida por nosotros. Y a veces, ¿saben qué? Qué es triste. Gente que se levanta con ministros que los ayudaron. ¿Y saben por dónde vienen? Por la espalda, con traición. Eso es feo, muy feo. No podemos. Los amalecitas son los que vienen por la espalda. ¿Y sabe quién es nuestra retaguardia? El Señor. Nunca no sea traicionero. Como quite de su ser humanidad lo traicionero por la espalda. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ataca a un ministro o a una persona por la espalda, ¿usted a quién se consigue? No es la persona. Se consigue a Dios, al Eterno. Los Amalek se consiguen al Eterno detrás de Israel. Y el Señor dijo que lo atacó por la retaguardia cuando estaba más débil. A veces cuando estamos más débiles, el enemigo viene un traicionero por la espalda. Y el Señor le dijo, me raen los amalecitas de la tierra por traicioneros. Todo aquel que ataque por la espalda. Hay gente que se da la tarea de atacar ministros. Sea verdad o sea falso, eso no es tu problema. No te metas en eso. Y eso es de condición humana. Mira, ¿qué quita la maldad del hombre? ¿Qué la quita? Te voy a decir algo. Si vosotros, dice, ¿quién de vosotros, su hijo, dice Yeshua, enseña al maestro, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Cuál? A usted su hijo le pide un pan, usted le da una piedra. ¿Verdad? ¿Y quién de su hijo si le pide un huevo, usted le va a dar un escorpión? ¿Qué es representación de qué? De demonios. Y piedra, ¿qué se representa piedra? Dureza. Dice, si vosotros, escuche bien, si vosotros, siendo malos, ¿qué dijo Yeshua cómo éramos? Malos. Maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. ¿Quién? El Padre Eterno. Ni Yeshua permitió que lo llamaran bueno. Maestro bueno, adulándole al Señor. Bueno solo hay uno, el Padre. Y eso nos excluyó ¿a quién? A todos nosotros. Entonces, ¿qué somos? Malos. Sin Él somos malos. Si yo no dejo un remanente, dice el Señor, ustedes llegan a ser Sodoma y Gomorra. Tan buenos que somos, ¿verdad? Entonces, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Ruach HaKodesh y los dones? Ahora, si el que es malo puede dar buenas dádivas, ¿cuánto más el que es bueno? Que Dios sí es bueno. Ahora, si el que es malo puede dar buenas dádivas, ¿cuántas buenas dádivas puede dar el que es bueno? Que es el Padre, que es Yeshua. Pero no nos vamos a meter con Dios ahí. No, nos vamos a meter vamos a detenernos en el ser humano primero, ahí. Este ser humano que está aquí, que es malo, que cayó de la gracia, que pecó, se separó del Eterno, es malo. Allá en el fondo hay una lucecita que es dada por aquel que lo creó. En medio de esa tiniebla de malo, de traicionero, de rebelde, de desleal, hay una
se llama paternidad. Toda esa maldad. Entonces, un día tienes un hijo y toda la maldad que está dentro, cuando tú ves a tu hijo, se transforma en bondad. Y le das buena dádiva, aunque todo lo que tú tienes es malo. A tu hijo le quieres dar lo bueno. Y eso es lo que yo necesito para trabajar con el ser humano. Paternidad. Porque la paternidad es la que trae lo bueno. La paternidad del Eterno. Eres malo, pero tienes un vestigio de paternidad que te dio el Eterno. Y de ahí se agarra el Señor para convertirte. Ahora, si tú puedes dar paternidad siendo malo, ¿cómo darás tu paternidad siendo bueno? Y teniendo al Eterno, llegas al Señor, ¿cómo será tu bondad? Porque no le vas a dar un escorpión a tu hijo siendo malo. Y no le vas a dar una piedra a tu hijo siendo malo. ¿Cómo será siendo bueno? Y eso es lo que tú necesitas para operar la paternidad. Es como el juez justo. Y dijo el juez justo, escucha lo que dijo el juez justo. Haré justicia. ¿Qué es eso? Un juez injusto dice, le haré justicia. Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, dijo la viuda. Y él dijo, me molesta. Y oí lo que dijo el juez justo, le haré justicia. ¿Quién lo dijo? El juez injusto. Eso no tiene congruencia. El juez injusto es injusto. Él no va a hacer justicia. ¿Tú vas a esperar justicia, hermano? No. Pero hay un vestigio ahí. Y entonces el Señor dice, y no le haré yo justicia a los que claman. Si Él es el juez justo. Si el juez injusto puede hacer justicia, ¿cómo no va a hacer justicia el que es el juez justo? Ahí está. Entonces tú, la paternidad, ¿qué le van a dar a la gente? Paternidad, amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Quién? ¿Quién dio al hijo? ¿Quién dio al hijo? El asunto es que la gente dice, de tal manera que dio a su hijo. Y está en el hijo, y el hijo lo dio, y ahí vino el hijo. ¿Quién dio al hijo? ¿Quién lo dio? El Padre. El Padre. El Padre es un padre dando a su hijo. ¿Cuál era la esencia? Era un padre, Abraham desprendiéndose de Isaac. Eso es lo que tú dices. Cuando tú vayas a operar al ser humano, malo, traidor, contradictor, ¿sabes cómo tienes que llegar? Como un padre. Así es que lo vas a operar. Entendiendo su condición. Si yo lo conozco, ese amor me permite ejercer, entender el ser humano, me permite a mí moverme en todas las áreas, como Yeshua. Usted ve todo lo que hizo Yeshua y ve el trato que le dio a cada quien. A la mujer samaritana, hola, ¿cómo estás? Llama a tu marido. Y le dice, no tengo marido. Dice, es verdad, no tienes marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Señor, te voy a seguir. Sí, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y después me sigue. Y se fue entristecido. Sabía dónde operar. Sabía los fariseos. Ustedes son de nuestro padre el diablo. Vio la viuda de Naín, le tocó el hijo, se lo resucitó. Porque se condolió de ella. Sabía dónde operar. Sabía dónde pasar el bisturí. Porque conocía a plenitud al ser humano. Y nosotros lo desconocemos.
Y hacemos desastre con los seres humanos por desconocimiento de los seres humanos. Miren, el vestigio de paternidad, ya estos no son creados por el Señor, estos son nefilim. ¿Sabe qué es grotesco? Que unos padres tengan un hijo. Y dice el Señor que tú, aún siendo malo, tú le vas a dar buena dádiva a ese hijo. Los hijos de nefilim, que son satánicos, cuando usted vea eso, usted va a decir, aquí no se cumple la palabra porque es un nefilim. Le entregaron un hijo, todos los días lo veo, ¿y sabe qué hicieron con ese hijo? Lo mataron. Lo mataron. Lloró mucho, lo agarró y le dio contra el suelo y lo mató, porque estaba llorando. En estos días pasaron una donde pateaba al bebé por toda la casa. Eso es un nefilim. Eso no es creado por Dios. Porque aún al malo, el Señor le puso, es malo por la condición de haber caído, pero como Dios lo creó, allá adentro está la paternidad. Y no le da una serpiente a su hijo, aunque es malo. No ha conocido al Señor todavía. Pero cuando un padre mata a su hijo, ese no lo creó Dios. Ese es un nefilim. Porque si no trae el vestigio de paternidad para no darle un escorpión a su hijo, ese no lo creo Dios. Ese es un nefilim. No, la lucecita no la tiene. Esa es oscuridad plena. Absoluta oscuridad. Y es triste. Y todo eso tenemos que conocer y que entenderlo. Para que podamos ser ministros, para que podamos ser padres, para que podamos ser hijos, para que podamos ser jefes en las empresas, porque tienes 100 empleados, 10 empleados se están matando, porque tienes la guerra en la familia, porque tienes la guerra en la iglesia, tienes la traición. Tienes que estar así, pendiente. Y no sabes por dónde va a venir. Por eso es que tenemos que conocer al ser humano. Eso te va a ayudar a ejercer, a amar. Yeshua amó a la gente y él sabía que lo iban a ¿qué? A crucificar. Y digo, yo los conozco, no se preocupen, yo no me fío de ustedes. Yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por obediencia a la Torah, a la palabra y a lo que Dios me encomendó. Más nada. Yo ejerzo un ministerio no basado en la gente, porque el ser humano es malo. Yo ejerzo un ministerio porque el Señor me entregó un ministerio. Y Él no te va a decepcionar. Si tus padres son malos, no importa. El Señor te dice, honra a tu padre y a tu madre, independientemente de que sean buenos o sean malos. Si tú tienes una función de padre, sé padre, pero con carácter, con norma y con regla, y haciendo como Elí que no estorbaba. No, el padre tiene que estorbar a sus hijos si están haciendo lo malo. Porque si yo no lo voy a estorbar para que no venga la contienda, a veces la contienda es entre la luz y las tinieblas, entre el orden y el desorden. Esa es la contienda que dice el Señor que Él trae. La disputa del enemigo es disputa de guerra. La disputa nuestra la guerra nuestra es orden. Se tienen que ordenar las cosas. Y a veces en las familias va a haber la disputa, pero es porque se tiene que llegar a un orden. Orden de Torah, orden de instrucción. Y así conocemos la palabra, conocemos al ser humano. Usted es un cirujano. Y usted tiene que conocer al ser humano porque usted opera todos los días. Para operar, para ejercer, para operar en familia, para operar en los hogares, para operar en las empresas, para operar, tú tienes que conocer la anatomía del ser humano sin el eterno.
para poderlo ayudar. Y tienes dos opciones. Haces el trabajo y se logra, o haces el trabajo y no se logra. Y entonces das un paso atrás. Y queda la viña en unas condiciones que no va a prosperar. Pero esas son decisiones que hay que tomar en momentos determinados. No es a ultranza, va a creer, va. No, no es a ultranza. No es a ultranza. Tú haces el trabajo, la viña da vida silvestre, llega un momento que dice, déjala. A mí me ha tocado eso. Nosotros una vez hacíamos una célula en un lugar y el Señor me dijo, clarito como se lo voy a decir, me dijo, cierra eso. Ahí no hay nada que buscar. Y mire que yo soy persistente. A mí no me quitan esto así, mamá. Yo he ido, mire, yo he recorrido Maracaibo haciendo células. Yo he recorrido todo haciendo todo. Entonces, es un proceso que el Señor te ayuda a hacer porque conoces al ser humano. Lo entiendes, descubres su anatomía. Eso te ayuda a amarlo, eso te ayuda a operarlo, eso te ayuda a todo. Y cuando venga la traición, y cuando venga que venga sobre ti todo lo que es el ser humano, entonces tú no te decepcionas, porque tú lo conocías de antemano y sabías lo que había en él. Ay, me traicionó, ¿te sorprende? Pregunta, te vino y te traicionó, ¿te sorprendió la traición? Entonces no lo conocías. ¿Usted cree que a Yeshua lo sorprendió el ser humano? Él sabía lo que había en él. Ay, me fui infiel, estoy sorprendido. No, usted no conocía al ser humano. Habló mal de mí, no lo conocía. Ay, me voy a deprimir. Me voy a deprimir porque me traicionó, porque habló mal de mí, porque es incrédulo, porque es contradictor. Me voy a deprimir por eso. Eso me deprime a mí. Si te deprime, entonces no conoces la anatomía del ser humano. Cuando eso ocurra, tú vas a ser como Yeshua, reírte. Yeshua muchas veces se reía de eso. Y yo sé que es así por la palabra. Mire, yo a veces leo la palabra y me dan carcajadas de ver lo que está ahí. De Yeshua. ¿Usted quiere aprender a conocer al ser humano? Lea los evangelios. Y mire cómo Yeshua trabajó con cada ser humano. Y cómo operó, cómo metió el bisturí para saber exactamente lo que necesitaba esa persona. Señor, quiero seguir. Ah, sí, bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y lo miró así y dijo, no. Y se fue entristecido. Y Jesús se fue atrás de él, ¿verdad? Él se fue entristecido. Y Jesús le dijo, no, ven acá. No, ven, sígueme, chico, por favor. Mira, yo soy Yeshua, yo soy Dios encarnado. Aquí estoy yo. Pero ¿cómo no me vas a seguir si yo soy Dios? Y Jesús dijo, se vaya. Esa es su condición humana. Yo le expliqué todo lo que tenía que hacer. Yo operé exactamente, yo corté en lo que él amaba, que era la riqueza. Ah, no, muchos dicen, no, entonces la riqueza es mala. No, la riqueza no es mala. Él operó en lo que en el corazón de este hombre estaba. Operó, cortó y se fue. Y no lo persiguió. A Lázaro Lázaro está enfermo y Jesús recorrió aldeas para llegar donde estaba Lázaro. A este ni 3 pasos dio para buscarlo. Y cuando llegó, resucitó a Lázaro. Porque eran gente que lo amaba, eran gente que dice el Señor
que son personas que lo aman. ¿Quiénes son mis hermanos? No, ahí te buscan tus hermanos, tu mamá, mis hermanos. ¿Usted sabe quién es mi mamá? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Usted sabe quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad del Padre. Esos son mis hermanos y esa es mi mamá. Amaba a Lázaro, amaba a Miriam, la hermana de Lázaro. Fue hasta allá y lo resucitó. Fue hasta la casa de la hija de Jairo y la resucitó. Le dijo al centurión, yo tengo fe y voy a tu casa. Y le dijo, no vaya. Simplemente di la palabra y se asombró. Era capaz Yeshua de ir a la casa del centurión, que era un pagano, que no podía que perseguir al rico judío atrás de él. Pero si era rico tenía que buscarlo, era millonario. No. Era más fácil a Jesús entrar en la casa del centurión que ir a perseguir al rico judío. Imagínese usted si Yeshua no conocía al ser humano. Él sabía lo que había aquí, que este era un traicionero, y él sabía que este era un hombre de fe. Y le dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado la fe de este hombre. Y era un centurión romano. Y ellos tenían la Torah, la instrucción, y no tenían la fe que tenía el centurión romano. ¿Conocía a Yeshua al ser humano? Si entendemos esto, trabajamos. Si entendemos esto, trabajamos. Amén. Padre, gracias por esta palabra, por tu instrucción, por tu bendición sobre nuestra vida. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Señor, por esta instrucción y por esta palabra. Clamamos a ti, Señor, para conocer muy bien nuestra condición humana y entender cómo tenemos que trabajar, como tú trabajaste, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, Shabbat Shalom, bendiciones para todos.